revelado, el increíble y transformador momento que sorprendió a todos. Un papá soltero conserje. Ricardo ajustó su uniforme mientras miraba al suelo del laboratorio de biología. Nadie notaba el sudor que le empapaba la camiseta, solo lo veían como el conserje que pasaba el trapo por las mesas, un rostro más en la interminable rutina de ese campus universitario, donde los sueños se tejían en las aulas, lejos de su alcance. Cada día repetitivo lo ahogaba un poco más, como un mar de tristeza que lo envolvía con sus olas de incertidumbre. Estaba destinado a limpiar el sudor y el desdén de otros, mientras su propia vida se deslizaba entre sus dedos. El eco de su corazón resonaba, retumbando en su pecho, el anhelo de que su hija, Valeria, pudiera estudiar arte y perseguir sus ilusiones. Pero, ¿cómo lograrlo sin que su labor diurna los condenara a una vida de carencias? Mientras se esforzaba, su mente divagaba en un laberinto de emociones contradictorias. La culpa de no poder darle más y el deseo de que esas horas agotadoras tuvieran sentido por ella. En el barrio, los murmullos lo seguían como sombras, incluso en sus sueños. Un conserje no puede aspirar a más. Pero esa conversación que tuvo con don Manuel iluminó un atisbo de esperanza, un proyecto que podría cambiar su vida. La idea de ser parte de algo más significativo lo consumía de emoción y pavor a la vez. ¿Podría realmente enfrentar el juicio de aquellos que jamás habían mirado más allá de su uniforme? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Ricardo se detuvo en el pasillo, visualizando el rostro de Valeria, su pequeño rayo de luz. ¿Qué pensaría ella de su padre en ese nuevo rol? La profesora, la doctora y el científico se enfrentarían a él en preguntas y dudas con las que no estaba familiarizado. La presión de ser visto más allá de su título lo asfixiaba. La vida en la universidad no era solo académica, era un juego donde él era un extraño. La voz interna comenzó a cuestionar, ¿y si te ridiculizan? ¿Y si no eres lo suficientemente bueno? Estaba en el filo del abismo, y el eco de esa voz no podía acallar los murmullos que aseguraban que nunca se liberaría de su condena. Sin poder evitarlo, se quedó parado allí, atrapado en una tormenta de incertidumbre, temiendo el momento de la verdad. Mientras las hojas de su presentación temblaban en sus manos, la angustia crecía, pero también algo más profundo, un resquicio de determinación nacía en su interior. Sin embargo, la imagen de Valeria sintiéndose obligada a sacrificar sus propios sueños por él lo desgarraba. El dilema de ser el héroe de su hija mientras luchaba por no ser una decepción lo devoraba. Era un malabarista en un circo donde no quería actuar, con el corazón dividido en dos, su padre, que quiere lo mejor, y el hombre que teme que nunca llegue a alcanzar lo que se propone. El día del simposio se acercaba, y con cada segundo que pasaba, la angustia se convertía en un peso que oprimía su pecho. ¿Podía realmente exponer su alma frente a esas miradas críticas, demostrar su valía? El pulso se aceleraba al pensar en la presentación, su voz temblorosa resonando en el auditorio lleno de gente que alguna vez lo subestimó. El sudor comenzaba a mojar su frente. Se sintió inmóvil, vulnerable ante una audiencia que parecía mirarlo como si fuera la representación de sus peores miedos. En ese instante, la presión en su pecho se intensificó, una sensación que lo obligó a cuestionarse si dar un paso hacia adelante lo liberaría o lo hundiría. La mañana del simposio llegó, desdibujando el horizonte habitual de Ricardo mientras se luchaba por armar su discurso en su mente. Los ecos de su inseguridad reverberaban en su cabeza, y un nudo en el estómago le complicaba la respiración. El campus universitario, en todo su esplendor, era un recordatorio constante de los logros que consideraba inalcanzables. Se armó de valor y decidió que, aunque el miedo lo consumía, no iba a dejar que esa sensación definiera su jornada. Mientras recorría el pasillo hacia el auditorio, encontró un espacio de reflexión en la soledad de esos momentos. Las palabras de don Manuel reverberaban en su mente, empujándolo hacia adelante. Lo importante, Ricardo,
no es solo lo que haces hoy, sino lo que aspiras a ser. Aunque su presente era un trabajo como conserje, el futuro que soñaba para Valeria lo impulsaba a descubrir un sentido más profundo en su vida. Al cruzar la puerta del auditorio, una oleada de murmullos se apoderó de su entorno. Miradas curiosas se dirigieron hacia él, algunos rostros conocidos, otros despachadores de dudas. La primera reacción fue de paralización, casi podía sentir que los ojos de todos escudriñaban cada centímetro de su ser. A pesar de la urgencia de avanzar, la situación se tornó inminente. Su presentación estaba cada vez más cerca, en el fondo de su mente, sintió el impulso de abandonar, de regresar a la familiaridad de su trapo y su escoba, donde las miradas no juzgaban, donde el éxito se medía en el brillo de un piso recién limpiado. Pero de pronto, una voz interior surgió con fuerza: no estás aquí solo por ti. Estás aquí por Valeria. Esa revelación lo hizo tambalear, como si una puerta se abriera en su mente. Inspiró hondo, sosteniendo un silencio en el que se concentró en su objetivo. No se trataba de impresionar a los demás, se trataba de representar su viaje, la realidad de un hombre que había dedicado su vida a cuidar a su hija y que ahora estaba listo para arrancar de las entrañas de su sueño. La urgencia de conectarse con quienes lo rodeaban brilló en su corazón. Ricardo caminó hacia el podio con determinación renovada, consciente de que lo que iba a compartir tenía la capacidad de resonar en otros de formas que jamás había imaginado. Así, se presentó, no como el conserje limitado por un uniforme, sino como un padre que había aprendido a navegar por la adversidad. Compartió su historia, su lucha, y la visión que había tenido para él y su hija. Las palabras fluyeron con sinceridad, golpeando los corazones que lo escuchaban. Experimentó algo nuevo en el proceso, un sentido de aceptación, y esa conexión dio propósito a sus temores. Mientras terminaba su discurso, un aplauso tímido se esbozó en el auditorio, pero no provenía de la admiración por su presentación. Era un reconocimiento genuino de lo que había compartido. No solo habló de su vida, abrió una ventana a su alma. La inseguridad que había llevado consigo durante tanto tiempo empezó a disiparse, reemplazada por una chispa de poder personal que nunca había experimentado. Al finalizar, en medio del bullicio de la multitud que se dispersaba, una figura se acercó a él. Una de las profesoras, Mariela, con la mirada llena de respeto, le extendió la mano. Lo que acabas de hacer es un acto de valía. No solo valoraste tu historia, sino que también le diste voz a otros que la viven. Las palabras de Mariela resonaron en él como un bálsamo. Era un reconocimiento que apenas comenzaba a entender, pero que había anhelado durante toda su vida. La adrenalina aún corría por sus venas. Aquella experiencia había activado una parte de él que creía adormecida. Ricardo sintió que un nuevo camino comenzaba, estaba dispuesto a explorarle. Pero antes de que pudiera compartir su entusiasmo con Valeria, un nuevo dilema surgió en su mente: ¿cómo podría equilibrar su trabajo y este nuevo descubrimiento personal? ¿Estaba listo para dejar de ser solo un conserje y convertirse en un narrador de su propia vida? Su corazón latía con fuerza ante la posibilidad de un futuro lleno de incertidumbres pero también de oportunidades. Con una mezcla de esperanza y miedo, se dirigió hacia su hogar. Lo que había experimentado había despertado algo en él, pero también lo había enfrentado a la pregunta más profunda de todas: ¿cuál sería el siguiente paso en su camino hacia la autoafirmación? Ricardo no tenía todas las respuestas, pero sabía que estaba listo para descubrirlas, y eso era solo el principio. La noche se abrazaba al hogar de Ricardo. Al cruzar la puerta, el ambiente familiar contrastaba con la carga de emociones que aún no envolvía. Valeria lo esperaba en el sofá, entretenida con un libro, pero al notar su llegada levantó la vista y sonrió. Esa sonrisa, tan pura, le recordaba lo que de verdad importaba. Sin embargo, el eco de su reciente transformación lo sacudía, el temor de no estar a la altura de su propio cambio lo invadía. Se sentó a su lado, incapaz de articular lo que había vivido. Valeria le preguntó sobre el simposio, pero él dudó. La incertidumbre lo paralizaba. ¿Cómo explicarle que, pese a sus miedos y dudas, una parte de él había despertado en la luz de aquel escenario? Volvió a mirar la sonrisa de su hija, esa simple expresión lo conectaba a su propósito. Era imposible ignorar que debía dar un paso más allá. Ante el silencio que se extendía entre ellos, Valeria lo rompió con una pregunta inesperada:
papá, ¿crees que podrías contarme una historia sobre ti? Esa simple solicitud encendió un fuego interno. Ricardo cerró los ojos y sintió cómo las palabras se ordenaban en su mente. Quería narrarle su viaje, sus sacrificios, su lucha y, finalmente, su deseo. Pero no solo como una confesión, quería empoderarla con su historia. Claro, Valeria. Te contaré sobre el conserje que decidió cambiar su vida. Al pronunciar esto, un nudo se desató dentro de él. Comenzó a relatar no solo sus esfuerzos laborales, sino también las lecciones aprendidas a lo largo del camino, el valor del esfuerzo, la importancia de los sueños y los tropiezos que a veces nos enseñan más que cualquier éxito. Valeria lo escuchaba embelesada, y en su expresión veía reflejada una mezcla de asombro, amor e inspiración. Cada palabra que compartía le brindaba a Ricardo una renovada sensación de propósito. Era un recordatorio de que su historia no solo le pertenecía a él, sino también a su hija, y que en cada relato había espacio para soñar juntos. Cuando terminó, la pequeña lo miró con unos ojos brillantes. Papá, eres un héroe para mí. Esa simple frase golpeó su corazón, reasignándole valor. En ese instante, se dio cuenta de que había un camino por delante que implicaba no solo ser un buen padre, sino un hombre que persigue una misión. Decidió que su voz merecía ser escuchada, y en esa declaración se sintió listo para hacer cambios. Sin embargo, a medida que su mente navegaba por este nuevo horizonte, un atisbo de duda lo golpeó nuevamente. ¿Cómo podría transformarse más allá de ser un conserje? Se sentía abrumado por la presión de cumplir con sus responsabilidades diarias mientras alimentaba su deseo de compartir su historia con otros, quizás a través de conferencias o escritura. La audacia de un conserje que se convierte en narrador todavía le parecía una fantasía distante. Pese a todo, había un impulso en su interior. Se levantó, decidido a investigar cómo podría canalizar su pasión en algo real. La próxima semana había un taller en la universidad sobre expresión oral, donde podría afinar sus habilidades comunicativas. También recordó la invitación de Mariela a un círculo de narradores, un espacio donde podría intercambiar experiencias con otros que compartían su deseo de expresar palabras que fueran más que simples relatos. La idea de participar, de ser parte de algo más grande, encendió un nuevo sentido de urgencia en él. Era hora de dar el siguiente paso y empezar a entrelazar su historia con la de los demás. A medida que el sueño comenzaba a formarse, uno de los libros de Valeria cayó al suelo, revelando una hoja arrugada que contenía un poema. Al leerlo, sintió un susurro de inspiración. La creación incesante del arte podía ser su vehículo. Con esa apertura a nuevas posibilidades, Ricardo hizo un pacto consigo mismo: exploraría los caminos del relato y la poesía. Se sentía un poco asustado, pero la posibilidad de reinvención le llenaba de esperanza. Sin embargo, antes de sentirse completamente preparado, un mensaje de su anterior jefe llegó de forma inesperada: voy a estar en la universidad el lunes, tengo algo importante que discutir contigo. Esa comunicación resonó en su mente, llenándolo de inquietud. ¿Era posible que en esta conversación encontrara un nuevo giro en su viaje? Con el corazón acelerado, Ricardo supo que cada paso que daba lo acercaba más a un destino desconocido pero intrigante. La aventura de su vida apenas comenzaba, pero esta vez, no se enfrentaría solo a las sombras de sus inseguridades. ¿Qué revelaciones traería esta conversación inesperada? La incertidumbre lo empujaba hacia adelante, y sabía que no había vuelta atrás. Ricardo despertó ese lunes con una mezcla de nerviosismo y determinación. Había pasado la noche cuestionando el contenido del mensaje de su antiguo jefe. ¿Qué podía ser tan importante? Las horas previas al encuentro pasaron lentamente, cada tic-tac del reloj acentuaba su ansiedad. A medida que el día avanzaba, los dilemas morales empezaron a surgir en su mente: ¿debería buscar estabilidad en su trabajo actual o perseguir un sueño que parecía cada vez más palpable? Mientras se vestía, sus pensamientos giraban en torno a Valeria. La imagen de su hija lo empujaba a actuar, a tomar decisiones que resonaran en su futuro. Sabía que debía ser un ejemplo para ella, no solo un padre que se conformara con lo establecido. La necesidad de mostrarle que los cambios eran posibles lo motivaba a dar ese paso hacia lo desconocido. Al llegar a la universidad, la familiaridad del lugar le trajo un torrente de recuerdos, tanto alegres como dolorosos.
Caminó por los pasillos que una vez había recorrido con entusiasmo y que ahora parecían una vida lejana. Se detuvo un instante frente a un cartel que promocionaba el taller de expresión oral. La idea de enfrentarse a un grupo de desconocidos, de compartir sus historias, lo hacía sentir vulnerable, pero al mismo tiempo, vibraba con una energía renovada. El encuentro con su antiguo jefe fue inesperadamente breve. Este le presentó una oportunidad, estaba buscando a alguien que pudiera ayudar en el equipo de un nuevo proyecto sobre relatos de vida, algo que fusionaría narración y desarrollo personal. Al escuchar esto, Ricardo sintió que el universo conspiraba a su favor. Era justo lo que había anhelado, y aunque la propuesta lo tentaba, también resignificaba sus miedos, estaría a la altura de las expectativas, mientras ambos discutían la idea, las miradas cálidas de su exjefe transmitían confianza. Ricardo comenzó a compartir un poco de su historia, los momentos que lo habían transformado. A medida que hablaba, se dio cuenta de que cada palabra era un escalón más en su evolución. La pasión que percibía en su voz atraía la atención de su antiguo jefe, quien parecía cautivado por su relato. Sin embargo, al finalizar la reunión, el encargado le hizo una última pregunta que lo dejó en shock. ¿Te gustaría dar una charla inaugural en el lanzamiento de este proyecto? Una frase que lo sacudió. En su interior, las emociones chocaban, el miedo a fallar y la posibilidad de brillar. El eco de las palabras de Valeria resonaba en su mente, eres un héroe para mí. Ricardo sabía que debía elegir, aceptar el reto y salir de su zona de confort o mantenerse en las sombras, temeroso de un fracaso que solo existía en su mente. Salió de la universidad con el corazón latiendo fuerte, entre la excitación de una nueva oportunidad y la angustia de la responsabilidad que conllevaba. Mientras caminaba por las calles, se preguntó si realmente estaba listo para este nuevo desafío. Los sentimientos de inseguridad tejan un entramado espeso en su mente, ¿y si no lograba conectar con el público? ¿Y si no era el narrador que esperaba ser? A pocas cuadras de su hogar, la imagen de Valeria y su sonrisa resplandeciente lo detuvo en seco. Sabía que su decisión no solo le afectaría a él, sino a su hija. Esa conexión lo llenó de luz y claridad. Debía ser valiente no solo por él, sino también por ella. Con renovada determinación, decidió que iba a aceptar la oferta. Sin embargo, justo cuando llegó a casa y se preparaba para compartir la noticia con Valeria, recibió otro mensaje. Esta vez era de Mariela, no olvides el círculo de narradores esta tarde. El espacio está lleno de sorpresas. La idea de asistir al círculo le causó emoción e incertidumbre. ¿Estaba preparado para abrirse así, ante otros grupos de soñadores? La posibilidad de compartir su historia junto a la de otros lo asustaba, pero también lo atraía poderosamente. Con una profunda respiración, Ricardo supo que cada paso que daba lo acercaba a su esencia. El viaje apenas comenzaba, y las posibilidades eran infinitas. Pero, ¿cómo equilibraría el peso de su nueva vida como narrador y la de ser un padre presente? La tensión crecía en su interior mientras se preparaba para abrirse en más de una forma. ¿Sería capaz de afrontar el desafío de convertirse en el narrador que se había propuesto ser? La próxima etapa de su transformación estaba a la vista, y él sabía que cada paso contaba, hacia adelante o hacia atrás. Ricardo se miró en el espejo, su cabello un poco desordenado y las líneas de preocupación marcando su frente. La imagen reflejada no parecía tan segura como él quisiera. En su interior, un hormigueo de emoción y miedo se entrelazó, recordándole la magnitud de lo que estaba por hacer. La charla inaugural no era solo un evento, era la prueba que había estado esperando. Sería el momento en el que descubriría su verdadera voz. Se recordó a sí mismo que este viaje no solo era una búsqueda individual, llevaba consigo la responsabilidad de Valeria y la promesa de ser un ejemplo desafiante. La idea de abrirse ante desconocidos le produjo un amargo sabor a inseguridad. Pero lo que no sabía de sí mismo pensó, era que realmente podía conectar con otros a través de la vulnerabilidad. Con cada paso hacia el círculo de narradores, las dudas se agolpaban. Caminó por las calles empedradas, sintiendo cómo la ansiedad y la determinación competían por su control. Cada rostro que pasaba le recordaba que la vida era un tejido de historias compartidas y que su relato podía ser una hebra significativa en el tapiz colectivo. Al llegar al lugar, Ricardo se detuvo en la entrada, sintiendo la energía vibrante del espacio.
El murmullo de risas y conversaciones lo envolvió y, por un momento, se sintió abrumado. Sin embargo, al cruzar el umbral, una brisa de posibilidades lo invadió. Se dio cuenta de que estaba rodeado de otros soñadores, de aquellos que también tenían historias de transformación y lucha. Para su sorpresa, cada uno de ellos reflejaba la misma vulnerabilidad que él sentía. La primera presentación comenzó y los relatos fluyeron, historias de desamor, superación, y sueños perdidos que reverberaban en el núcleo de su ser. Ricardo observó cómo la conexión entre los narradores y el público se tornaba palpable, evidenciando que la autenticidad era un imán poderoso. Fue entonces cuando comprendió que su temor era un obstáculo que debía atravesar, no evitar. Cuando llegó su turno, las palpitaciones en su pecho resonaron con fuerza. Abrió la boca, sintiendo que las palabras se acumulaban en su garganta. Se obligó a recordar por qué estaba allí, para mostrarse, para ser visto. Su historia no debía ser perfecta, solo real. Al principio, su voz tembló, pero en el momento en que comenzó a relatar las vivencias la emoción lo empujó a compartir su verdad. Vivir esa experiencia fue revelador. Las primeras palabras liberadoras dejaron caer el peso de la preocupación. Se sintió rodeado de miradas comprensivas. Cada risa y cada suspiro del público le indicaba que había riesgos que valían la pena. La incapacidad de conectar con el público se disipó, y las memorias que había consideraba frágiles se transformaron en herramientas de poder. Al finalizar su relato, el aplauso resonó en la sala, pero más allá de eso, Ricardo sintió cómo sus emociones se entrelazaban con las de cada persona presente. Había dado un paso hacia su esencia, hacia un encuentro con su autenticidad que lo liberaba. La validación externa era una chispa de luz, pero, más importante aún, había encontrado un nuevo equilibrio interno. Al salir de esa experiencia, un mensaje de Valeria iluminó su pantalla: «Papá, eres increíble. Estoy orgullosa de ti». Las palabras de su hija resonaron en su interior, un eco de amor que daba sentido a todo lo que había arriesgado. Sin embargo, mientras el agotamiento se mezclaba con la satisfacción, un nuevo dilema se perfilaba en el horizonte. ¿Cómo integraría esta nueva faceta de narrador en su vida cotidiana como padre? Esa noche, mientras revisaba su mente en busca de respuestas, un pensamiento lo golpeó con fuerza: la vida es un relato constante, y cada capítulo es una oportunidad de crecer. Con ese entendimiento, la próxima batalla sería encontrar cómo balancear su nuevo rol con la paternidad, un desafío que podría poner a prueba su aprendizaje. Ricardo sabía que debía enfrentar ese dilema. Había llegado el momento de evaluar no solo lo que había ganado, sino también lo que estaba dispuesto a arriesgar en esta cruzada hacia su verdadero ser. La revelación de su potencial narrativo era solo el inicio. ¿Pero sería capaz de reconstruir su vida profesional y familiar? La respuesta lo acechaba, y no podía evadirla por más tiempo. Ricardo se despertó con la luz del sol filtrándose a través de la ventana. El canto de los pájaros resonaba en su mente, pero en lugar de proporcionar tranquilidad, evocaba los dilemas que había estado enfrentando. Estaba decidido a integrar su reciente experiencia como narrador en su vida diaria, pero hacerlo parecía una tarea monumental. Con una respiración profunda, se dirigió a la cocina para preparar el desayuno de Valeria. Mientras las tostadas crujían en la parrilla, reflexionó sobre su recorrido. No solo había compartido su historia en el escenario, había encontrado un hilo de conexión con otros. ¿Pero esa conexión podría trasladarla a su relación con su hija? Se preguntó si el poder de su narración había sido suficiente para cerrar la brecha que él mismo había creado con su mundo interior. La mañana se convirtió en un juego de malabares entre la responsabilidad de ser padre y su deseo de seguir explorando su faceta como narrador. Cuando Valeria entró con su energía contagiosa, Ricardo sintió una mezcla de alegría y ansiedad. Ahora más que nunca, deseaba hablarle como lo había hecho ante el público. Durante el desayuno, un impulso lo llevó a contarle alguna anécdota, una simple historia del colegio donde había trabajado como conserje. «Papá, eso no tiene nada de emocionante», respondió ella, riendo. «Necesito algo más de acción». Su risa, sin embargo, fue un bálsamo. En ese momento, Ricardo entendió que no necesitaba cambiar su forma de contar historias para captar la atención de su hija. Todo lo que requería era ser auténtico.
Decidido a consolidar esa conexión, planteó la idea de un pequeño proyecto en común, crear un cuento. Valeria, entusiasmada, aceptó de inmediato. A medida que los días pasaban, padre e hija dedicaron tiempo a reunir ideas, haciendo que el proceso creativo fuera un viaje compartido. Aquella conexión floreció. Lo que comenzó como una actividad casual pronto se transformó en noches de narración, en las que compartían un espacio para sus pensamientos y sentimientos. A través de los cuentos, Ricardo se dio cuenta de que las lecciones de la narración no solo iluminaban su voz, sino que también le ofrecían herramientas valiosas para ser un mejor padre. La vulnerabilidad que había experimentado en el escenario se reflejaba ahora en el hogar. No obstante, a medida que la relación se fortalecía, aparecieron nuevos desafíos. En las reuniones de padres en la escuela, Ricardo sentía que su voz se desvanecía entre el bullicio de otros padres, algunos exitosos y otros, aparentemente, mucho más seguros. En su pecho, un latido de inseguridad resurgió. Ellos hablaban de viajes, de escuelas de verano, de actividades extracurriculares. Aunque había superado grandes barreras recientemente, ese ambiente lo hacía tambalear. ¿Cómo podía ser un modelo a seguir para su hija si no podía sostener una conversación en esos círculos? Una tarde, mientras Valeria terminó su tarea, él se miró en el espejo del pasillo. ¿Por qué seguía dudando? Se había abierto al mundo a través de su historia, esto debía ser incluso más sencillo. Consciente de que ese momento de duda ponía en riesgo su progreso, hizo una decisión audaz: se inscribiría en un taller de oratoria para aprender a comunicarse con confianza en todo entorno. Esa misma noche, mientras Valeria se acomodaba para dormir, Ricardo le mencionó su idea. Ella sonrió con orgullo y, por un instante, se sentó erguido, sintiendo el calor del amor y el apoyo. Pero lo que no sabía era que la decisión de enfrentar sus temores le daría un nuevo significado a su papel como padre. Sin embargo, al revisar los requisitos del taller, un choque de realidad le atravesó. El costo era mayor de lo que había previsto. ¿Estaría dispuesto a sacrificar parte del dinero destinado para actividades de Valeria? Le sudaban las manos solo con pensarlo. ¿Realmente valdría la pena invertir en su desarrollo personal a expensas de su hija? Mientras la noche se adensaba y sus pensamientos le pesaban, Ricardo comprendió que había llegado a un punto crítico. Aquí estaba la oportunidad de reafirmar su camino. Se encontraba ante un dilema que podría definir su vida. ¿Se permitiría crecer, aunque implicara riesgos financieros y emocionales? El eco de su última decisión resonó en su mente, y en esa incertidumbre, se dio cuenta de que el camino hacia su propia verdad apenas comenzaba. Ricardo pasaba las horas siguientes debatiéndose entre su deseo de superación y el amor por su hija. Las noches en vela se llenaban de preguntas que daban vueltas sin descanso en su mente. La opción de inscribirse en el taller se había convertido en una pesadilla que lo perseguía, dejando a su paso una sensación de angustia que se intensificaba con cada pensamiento. ¿Y si su decisión arrastraba consecuencias indeseadas? El eco de las risas de Valeria lo acompañaba en cada rincón de su casa, desafiando sus temores. Una semana después de esa fatídica decisión, mientras Valeria jugaba en el jardín, Ricardo sintió que algo había cambiado en su interior. Observó cómo la luz del sol acariciaba el rostro de su hija, iluminando su alegría despreocupada. En ese momento, una chispa de determinación emergió de su interior. Era su deber no solo ser un padre presente, sino también un ser humano en constante evolución. El enfoque en su crecimiento podría, de hecho, enriquecer la vida de Valeria. Decidido, realizó un nuevo plan y se sentó en la mesa de la cocina con un bloque de notas. Comenzó a anotar todas las actividades que podría eliminar y las formas en que podría economizar. El cine mensual, las cenas fuera de casa, esos pequeños lujos que, aunque placenteros, no eran estrictamente necesarios para su bienestar. Se sintió extraño, como si estuviera desterrando pedacitos de felicidad. Sin embargo, la idea de una nueva voz dentro de sí mismo lo empujaba a seguir adelante. Revisó sus finanzas y, tras un par de descalabros, se dio cuenta de que podría permitirse una pequeña inversión si ajustaba su presupuesto. Su espíritu se encendió al hacer los cálculos. La inversión en su comunicación y confianza le devolvería dividendos a largo plazo, no solo a él, sino también a Valeria. Con cada paso,
veía más claro que ese taller no era solo para él, sino una forma de honrar su papel como padre. Mientras se inscribía en el taller en línea, un torrente de emociones lo invadió. Estaba regocijado por su valentía, pero al mismo tiempo, la duda le asaltó nuevamente. ¿Y si en el proceso de cambiar, algo se perdía entre él y Valeria? Ese temor constante de que su propia búsqueda de autenticidad pudiese hacerle sombra a la luz de su hija lo aterrorizaba. Pero un instante después, comprendió que al alzar su voz, estaba dándole a Valeria un modelo de lo que significaba ser valiente. Las sesiones del taller comenzaron. Allí, Ricardo se encontró rodeado de personas que, al igual que él, buscaban crecer y superar sus propias barreras. Sus corazones laten con diferentes historias, pero al final todos compartían un miedo similar, la inseguridad de no ser lo suficientemente buenos. A través de ejercicios de improvisación y narración, comenzó a sentir cómo su antigua voz, silenciada por años de dudas, empezaba a adquirir fuerza y matices. Con cada semana que pasaba, el cambio en su manera de comunicarse era evidente. A veces los nervios lo traicionaban, temiendo que sus palabras se desvanecieran antes de llegar a su audiencia, pero desde el primer momento en que pronunció su nombre ante el público, comenzó a notar que su voz era más poderosa de lo que había pensado. La ansiedad se convertía en adrenalina y el nerviosismo en emoción. Esa noche, al llegar a casa después de una intensa sesión, se encontró con Valeria con un dibujo en sus manos. Con cariño, ella le contó el relato detrás de esa obra. Ricardo entendió que su vida se encontraba en un ciclo de relatos compartidos. Si quería empoderar a su hija, debía seguir abriendo esos espacios de expresión. La conexión entre ellos se fortificaba con cada historia contada. Sin embargo, su impulso por mejorar le trajo nuevos dilemas. Los padres en la escuela comenzaron a notar su transformación, y la presión para encajar aumentaba. Las expectativas ajenas comenzaban a contrapuntear la alegría que había cultivado en su hogar. Ricardo se sentó una noche frente al espejo, cuestionándose, ¿y si todo este proceso generaba más desconfianza? ¿En lugar de la conexión deseada? La inquietud dominaba su mente. A medida que se acercaba el momento de su primera presentación en el taller, una pregunta resonaba en su interior: ¿sería suficiente su esfuerzo personal para demostrar a Valeria que sus sueños eran valiosos? Con el peso de esa incertidumbre, Ricardo se preparaba para otro desafío que prometía desvelar aún más sus inseguridades. Mientras se preparaba para esa gran noche, una imagen concreta se formó en su mente: Valeria mirándolo, esperando lo inesperado. ¿Podría realmente cumplir con las expectativas que él mismo había puesto sobre sí? Esa noche lo llevaría a una revelación que podría redefinir su camino. El murmuro del futuro estallaba ante él. ¿Estaría listo para enfrentarlo? Ricardo entró al taller con una mezcla de ansiedad y determinación. Cada paso que daba se sentía más pesado que el anterior. La sala, llena de rostros desconocidos, se convertía en un campo de batalla donde él se sentía tanto vulnerable como expectante. Observe el lugar donde la luz brillaba con fuerza, y un leve murmullo se dispersaba entre los asistentes. Pese a la presión que lo envolvía, recordó las sonrisas de Valeria y cómo eso lo impulsaba a superar su miedo. La jornada comenzó con ejercicios de relajación, y aunque seguía sintiendo un nudo en el estómago, fue capaz de escuchar las historias de otros. Uno de los participantes, con voz entrecortada, compartió que había intentado cumplir la expectativa de ser un padre exitoso, solo para darse cuenta de que lo más importante era ser auténtico, una lección que resonó profundamente en Ricardo. Se dio cuenta de que no estaba solo en sus batallas internas. Cuando llegó su turno, el nombre de Ricardo fue llamado. Se levantó, las palmas húmedas, y caminó hacia el centro del círculo. Su voz, al principio vacilante, se transformó gradualmente en un eco que resonaba, cargado de emociones. Habló sobre su vida como padre soltero, de las noches en vela y de la búsqueda de un propósito que pudiera inspirar a Valeria. A medida que compartía, sintió como su corazón se abría, dejando que la conexión con los demás floreciera. Las miradas no eran de juicio, sino de comprensión y empatía. Al finalizar su relato, un aplauso espontáneo envolvió la sala. La calidez y aceptación que le brindaron sus compañeros le otorgaron una validación que nunca había experimentado. Era más que un padre, estaba siendo un hombre en proceso de transformación.
Se sintió liberado, una chispa comenzaba a encender su autoestima, y en ese instante, comprendió que su voz no solo era válida sino necesaria. Sin embargo, al regresar a casa, la sensación de triunfo se vio empañada por el eco de las preocupaciones que lo habían perseguido. Se encontró con Valeria, quien parecía esperar algo de él, algo que no podía definir. Los ojos de su hija lo miraban con una mezcla de curiosidad y asombro. «Papá, ¿qué aprendiste hoy?», preguntó con la inocencia de la infancia. La simple pregunta lo llevó a reflexionar sobre lo que realmente importaba. Ricardo se dio cuenta de que, más allá de la técnica o la forma de comunicar, lo esencial era la autenticidad. En su camino hacia la superación personal, su diálogo interno había cambiado, y de alguna manera, estaba contagiando eso a Valeria. La necesidad de ser un ejemplo a seguir se afianzaba con cada paso dado en el taller. Pero su evolución se tornaba más complicada, ya que las comparaciones y expectativas ajenas golpeaban con fuerza aún más. Despertó por la mañana con un nuevo objetivo. Decidió crear un espacio para que Valeria también pudiera expresar sus sentimientos y preocupaciones, un rincón en la casa donde pudieran contar historias juntos, donde ambos se sintieran escuchados y valorados. A la hora del desayuno, compartió su idea, y los ojos de su hija brillaron en respuesta. Sin embargo, el miedo de no estar a la altura de sus propias expectativas todavía acechaba. La presión se hacía palpable cuando se enteró de que el próximo taller incluiría una presentación final en la que cada participante debía hablar sobre su viaje personal. Ricardo se enfrentaba a un nuevo dilema, el deseo de abrirse sobre sus luchas a un público mayor aumentaba la angustia en su pecho. Aún así, la transición hacia una mayor sinceridad se convertiría en una lección no solo para él, sino para Valeria también. Se preguntó si podría hacer el esfuerzo de ser vulnerable frente a otros sin perder su papel como padre. La disyuntiva lo empujaba a cuestionar prioridades, especialmente cuando el diálogo interno se llenaba de dudas. Nuevas inseguridades comenzaban a surgir, sumando más peso a la carga que ya llevaba. La noche de la presentación se acercaba rápidamente, y Ricardo se encontraba en una encrucijada emocional. Fue en ese momento, mientras repasaba en su mente lo que quería compartir, que sintió el fuerte empuje de su deseo por ser auténtico. ¿Aceptaría el reto de mostrarse tal cual, con sus cicatrices y fortalezas por igual? El escenario lo esperaba, un espacio donde sus palabras podrían resonar no solo en otros, sino en su corazón. La respiración se volvió un poco más rápida, y la adrenalina lo inundó. La voz de su hija resplandecía en su mente recordándole que la verdadera conexión era más que un discurso perfecto. Era el talego de emociones crudas que enfrentaría sin máscaras. Con cada latido, la pregunta se intensificaba en su mente: ¿realmente podía desprenderse de sus temores y finalmente brillar? La respuesta, no obstante, sería reveladora. La noche de la presentación llegó, y la atmósfera del taller se tornó eléctrica. Las sillas estaban dispuestas formando un semicírculo, iluminadas por focos que, en lugar de alentar la timidez, exigían coraje. Ricardo se sentó en una esquina, su mente en plena efervescencia. Las palabras que había ensayado se desvanecían en un laberinto de pensamientos confusos. Cada intento de recordar su relato era interrumpido por una vorágine de dudas. Miró a su alrededor y observó a sus compañeros. Cada uno de ellos parecía batallar con sus propias inseguridades, pero a la vez había una chispa de esperanza en sus rostros. En ese momento, comprendió que el verdadero valor residía en compartir su vulnerabilidad, no en ofrecer un cuento bien elaborado. La conexión que había sentido en el círculo anterior le presionó contra los muros de su mente, donde el deseo por ser auténtico y por encontrar su propio camino chocaban con el temor a ser juzgado. Antes de que pudiera darse cuenta, su nombre resonó en el aire. Se levantó con la firmeza de un guerrero, aunque las dudas lo acechaban como sombras. Se acercó al micrófono, donde tantas expectativas se alineaban no solo para él, sino para aquellos que esperaban escuchar su historia. Al inicio, su voz tembló, pero las primeras palabras fluyeron genuinamente. Habló sobre su soledad al ser padre soltero, la presión por mantener a flote la vida de Valeria, y las noches de insomnio en las que se preguntaba si alguna vez sería lo suficientemente bueno. Se dio cuenta de que, al describir sus desafíos, se estaba liberando de las cadenas que lo ataban a la incertidumbre.
Finalmente, se permitió ser frágil, y de esa fragilidad brotaron recuerdos de su infancia, de su propia relación con su padre, una conexión que había guardado en el silencio durante años. Las lágrimas comenzaron a asomarse en sus ojos, pero en lugar de sentirse avergonzado, sintió que cada lágrima era un paso hacia su sanación. Compartió la lucha por encontrar su valor, replicando las enseñanzas que había escuchado días atrás. Un susurro de alegría se extendió entre los oyentes cuando habló sobre los momentos de risa y conexión con Valeria, cuando ambos se permitían vivir en su autenticidad y ser simplemente ellos mismos. Al finalizar su intervención, la sala estalló en aplausos. Fue un aplauso genuino, cargado de emociones, donde cada palmo de su ser sintió un eco de aceptación. Sin embargo, mientras los aplausos resonaban, una oscura sombra se deslizó en su mente. Esa sensación de logro se sabía efímera, pues los baches de la vida aún no acechaban. Ricardo tomó un respiro profundo, el camino hacia la transformación estaba lleno de posibilidades, pero también de incertidumbre. Se sentía como si hubiera cruzado un umbral, pero el peso de su responsabilidad como padre aún no presionaba. Ahora sabía que era tiempo de construir algo más con Valeria, algo que no solo buscara reconocimiento, sino una conexión genuina y duradera, pero el camino no sería fácil. A la salida, se encontró con Valeria, quien, con los ojos llenos de admiración, le preguntó, «Papá, ¿vas a seguir contando más historias?». La pregunta lo tomó por sorpresa. En un instante, supo que su viaje apenas comenzaba. Se dio cuenta de que ser modelo a seguir significaba también ser un narrador. Pero había una revelación aún oculta, un vestigio de su propia infancia que lo guiaba hacia nuevas decisiones. La noche se había llenado de promesas, pero a su vez de interrogantes, qué historias aún no había descubierto, y cómo impactarían su vida y la de Valeria en los días por venir. Sin respuestas claras, la intriga se asentó firme en su corazón. La verdadera batalla por su transformación apenas estaba iniciando, y un nuevo horizonte se dibujaba, uno donde la historia de Ricardo se entrelazaba con la de su hija de maneras inesperadas. Ricardo despertó una mañana, sintiendo un cambio palpable en su ser. Había cruzado un umbral en su vida, el eco de los aplausos en el taller de narración resonaba aún en su corazón. Había liberado su historia, el peso de su vulnerabilidad, y se sentía más ligero. Sabía que esto no era el final, sino el comienzo de un viaje lleno de posibilidades. Mientras preparaba el desayuno para Valeria, no podía dejar de pensar en cómo había transformado su miedo en fuerza. Cada olor, cada sonido, recordaban los momentos en que su lucha parecía abrumadora. Había vencido una parte oscura que lo mantenía prisionero. Ahora se sentía decidido a compartir no solo su historia, sino cada avance como padre. «Papá», la voz de Valeria lo sacó de sus pensamientos, rompiendo la notable calma de la mañana. «¿Te animas a contarme más sobre el conserje que se convirtió en narrador?». Su sonrisa iluminó el día de Ricardo. Aquella pregunta, tan inocente y espontánea, lo reafirmó en su papel. «Claro que sí, Valeria». «Esa historia apenas comienza», respondió, sintiendo cómo su pecho se expandía con orgullo. Mientras compartían historias, Ricardo sintió una conexión renovada con su hija. A medida que narraba su travesía, Valeria lo escuchaba atentamente, absorbía cada palabra como si fuera una lección de vida. Esa conexión no solo solidificaba su relación, sino que también impulsaba su deseo de empoderar a su hija para que nunca dudara de sus propios sueños. Pasaron los días y las semanas, y cada vez que Ricardo se sentaba a escribir o a contar historias con Valeria, algo cambiaba en su interior. La voz que alguna vez había temido mostrarse ahora se convertía en un faro que guiaba a su hija y a él hacia un futuro compartido. Al mismo tiempo, el taller de oratoria había llevado a Ricardo a nuevas oportunidades. Con cada presentación, su confianza crecía. Comenzó a ser invitado a charlas motivacionales en su comunidad, donde contaba su historia no solo dentro del marco de su vida como conserje, sino del padre que aprendía constantemente. Su voz era reconocida, y su mensaje impactaba no solo a otros, sino en cómo veía y vivía su día a día con Valeria. Una vez, tras un taller, se acercó un hombre que le dijo, «Su historia me ha inspirado a seguir mis sueños». Nunca había pensado que un conserje podría ser tan valiente. Ricardo se sintió validado, comprendió que su viaje podía resonar en otros,
Y eso le llenó de un sentido de propósito nunca antes experimentado. Un día, mientras caminaba con Valeria hacia la escuela, ella le preguntó, «Papá, ¿puedo ser como tú cuando sea grande?». Las palabras de su hija confirmaron que el cambio que había iniciado en su vida estaba siendo absorbido por Valeria. Con confianza en su voz, le respondió, «Sí, mija. Siempre puedes ser lo que desees ser, nunca dejes que nadie te diga que no puedes. Es un camino de aprendizaje, pero yo estaré contigo en cada paso». En ese no solo fue un momento de realización individual, sino una entrega consciente de herramientas para que su hija jamás se sintiera atada por un destino que no eligiera. El esfuerzo diario por construir este nuevo camino enriquecía su vida familiar. Finalmente, llegó el día del lanzamiento del proyecto en el que había estado trabajando con su antiguo jefe. Ricardo se preparó con una mezcla de emoción y nerviosismo. Mirando al espejo, se vio a sí mismo no como el conserje que de más una vez había sido, sino como un narrador, un padre y un ser humano en constante evolución. El auditorio estaba lleno, rostros que esperaban escuchar lo que él tenía que contar. A medida que se acercaba al micrófono, sintió que cada paso lo llevaba a un nuevo nivel de confianza. Compartió no solo su historia, sino también la de Valeria, la historia de un padre que decide romper las cadenas de conformismo. Esa tarde, no solo conquistó a la audiencia, conquistó su propio miedo. Al finalizar, el aplauso fue un eco poderoso, no solo de aceptación, sino una celebración de la transformación que había experimentado. Valeria, en primera fila, aplaudía con una sonrisa radiante, y en ese momento Ricardo supo que había alcanzado algo invaluable. Regresó a casa con un corazón lleno de satisfacción y logró escuchar a Valeria, que le decía, «Papá, eres el mejor narrador del mundo. Todo el mundo debería escuchar tu historia». En ese instante, Ricardo comprendió que su viaje no solo transformaba su vida, sino también la de su hija. Se dio cuenta que su papel como padre trascendía las expectativas sociales, era un modelo de valentía y autenticidad. Con una sonrisa, abrazó a Valeria, sabiendo que juntos continuarían narrando sus historias. A partir de ese día, su vida se tornó un ciclo de relatos compartidos, donde cada página forjada fortalecía su vínculo. Había transformado su vida a través del poder de la narración y la conexión, y en ese viaje, ambos habían encontrado su voz y su propósito. Ahora, es su turno de unirse a esta travesía. Necesitan suscribirse inmediatamente para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir, porque solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.